Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con las conversaciones para entender el actual escenario político nacional y sus proyecciones, vamos a hablar en esta ocasión con Wilfredo Lozano, que es un invitado habitual de este espacio y a quien todo el mundo le reconoce una gran capacidad de analista y además un gran estudioso de los asuntos de la sociedad dominicana. Vamos primero a una brevísima pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Wilfredo, bienvenido una vez más. No, gracias a ti, Gustavo, por invitarme siempre a tu programa. Bueno, desde la última ocasión han ocurrido cosas. Claro, esto está muy... Ya se veía medio enmarañado el panorama en aquella ocasión, pero las cosas que han ocurrido ahora yo pienso que merecen una buena lectura analítica. Así que te cedo todo el espacio. Bueno, yo creo que, bueno, la coyuntura ha seguido girando en torno a la decisión interna del PLD de quién va finalmente a predominar en el partido en función de quién quede de candidato a la presidencia. Y la disputa entre los dos principales liderazgos de ese partido. Sin embargo, como tú señalas, el alcance de esa disputa debe verse ya no solo como un problema meramente interno del PLD, es un problema que repercute a nivel nacional y en consecuencia involucra ahora a más de un actor. Por lo menos hay dos niveles en esto que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, ha obligado a la oposición a asumir responsabilidades en cuanto al tema de si están o no de acuerdo en que se cambie la Constitución para darle posibilidad a que el actual presidente pueda o no competir. Eso es un asunto que tiene una repercusión nacional y en consecuencia involucra al sistema político en su conjunto. Primer punto. Y el segundo punto es de carácter externo. A mí me parece que se han estado dando señales cada vez más importantes de que, número uno, la economía dominicana ha estado dando muestras de vulnerabilidades importantes. Quizás la primera de esas vulnerabilidades es el hecho de que problemas de la sociedad dominicana y casualidades, quizás unido también a algún tipo de competencia desleal, el hecho es que ha habido problemas en los viajes de los turistas, en que algunos han sido víctimas de agresiones, algunos han muerto, etc. Y esto ha comenzado a generar una reacción mediática, sobre todo en Estados Unidos, y eso está generando consecuencias negativas en la economía turística. Ese es un problema importante. Por ejemplo, ya se ve que hay sectores empresariales que están mostrando preocupación ante el hecho de que la política, la tensión interna de la disputa PLDista parece que ya está comenzando a generar algunas consecuencias en la economía. Entonces, ese punto. Pero por el otro lado, hay un componente político y es que está claro que los Estados Unidos están dando señales cada vez más fuertes de que no están contentos, de que preferirían que no hubiese esa disputa por la reforma constitucional y que el presidente... Han mostrado que no están indiferentes. No son indiferentes. Entonces ahí hay un problema que está...
Es decir, hay una dimensión internacional que tiene un aspecto económico y un aspecto político. Eso es nuevo. Y en segundo lugar, hay un aspecto interno, es que ha obligado a la toma de posición al conjunto de actores políticos, porque si te pones a ver, Miguel Vargas ha reaccionado en lo contrario. Ha dicho que él cierra filas con Danilo. Es decir, hay un deslinde de posiciones en torno al tema del continuismo o no, del PLD en el poder. Ahora bien, un problema, Wilfredo, antes, en la última ocasión que hablamos y después, parecía, yéndonos estrictamente al asunto interno en el PLD, que el expresidente Fernández estaba batiéndose en retirada, estaba como acorralado, disminuido. Eso que vimos de que casi un 70% más de la matrícula del Comité Central firmó un espacio apoyando a la mayoría también del comité político que se había pronunciado contra Leonel Fernández, más la totalidad de las instancias del Estado y política que conforman la municipalidad, que también pagaron un espacio diciendo que, bueno, que un poco buscándole un bajadero a la reforma constitucional. En ese momento no se veía con muchas posibilidades el expresidente Fernández, pero a raíz de esto que ha ocurrido con esa toma de posición del gobierno de los Estados Unidos, en un gobierno que precisamente no se anda con media tinta como el gobierno de Trump, es conmigo o contra mí, es un gobierno en ese aspecto. Entonces, ¿tú piensas ahora que las posibilidades del presidente Fernández poder hacer frente a ese proyecto y hacer frente al presidente Medina han mejorado, están en mejor condición? Mira, esto es complejo. El primer problema que hay que deslindar en esto es que posiblemente tanto un bando como otro al interno del PLD pensaron que su disputa, siendo interna, no iba a trascender tanto. No iba a trascender tanto, y esa trascendencia no tenía por qué condicionar la evolución misma del conflicto. Y es evidente que desde el momento en que la disputa trasciende y afecta sectores de la economía, afecta al conjunto de la sociedad e involucra a terceros, ya la disputa deja de ser un asunto meramente familiar, meramente interno, y se convierte en un problema político de alcance nacional. Y eso no quiere, y eso tumba, eso derrumba una tesis que a mí me parece ingenua, la de que como se estaban matando entre ellos, la conducta correcta de la oposición era no meterse. Era sacar provecho y hacerse a un lado. Y echarse a un lado, pero es un error pensar que se puede echarse a un lado en un partido hegemónico, en un modelo político. Casi un partido Estado. Casi un partido Estado. En consecuencia, era inevitable ese involucramiento. Y yo creo que ni Danilo ni Leonel aquilataron esa dimensión del problema. Y la prueba está en que quizás Danilo subestimó el rol de los Estados Unidos, quizás ambos subestimaron la reacción del empresariado, que aunque siempre discreto, ha comenzado a dar muestras de inconformidad, y en este caso no se trata solamente de inconformidad con Danilo, sino también con el propio Leonel. Entonces ahí hay un problema. Y además, posiblemente, desde el momento en que involucra a terceros, está claro que ese involucramiento de actores externos, de la inconformidad de los grupos de poder económico, está de alguna manera teniendo también consecuencias en el resto de la oposición, en la oposición. Entonces, eso ha generado una situación muy interesante, y con ella nos acercamos a lo que acaba de ocurrir hace unas horas, en el sentido de que ante la aparente inminencia de la propuesta de reforma constitucional que se supone iba a venir
de parte del Poder Ejecutivo, hubo dos reacciones. De un lado, Luis Abinader, como el principal líder de la oposición, que es la verdad, planteó que de ocurrir eso, iba a ir a protestar ante el Congreso. Y esto ha generado de entrada la consecuencia de que hubo una manifestación bastante multitudinaria, y esto cambia algunas cosas que la podemos ver un poco más atrás. Pero la segunda cosa es que al otro día de haberse declarado haber hecho ese anuncio, Luis Abinader como líder de oposición, los Estados Unidos, a través de su vocero, de la vocero de la Casa Blanca, plantea, revela sí, a la población la conversación entre Pompeo, que es el canciller de Estados Unidos, sí, sí, y Danilo Medina. Y el Palacio Nacional saca una nota de prensa donde reconoce que hubo una conversación, y audazmente plantean que en ningún momento los americanos plantearon directamente una negativa, pero evidentemente no lo iban a plantear. Pero lo interesante de esa nota de prensa del Palacio es que por ausencia reconoce la intencionalidad posible del presidente de plantear una reforma, porque dice que él le planteó a Pompeo que aunque él no ha tomado decisión, su decisión va a respetar la Constitución y las leyes. Está admitiendo que está contemplando la posibilidad de plantear la reforma, asunto que hasta ahora no se había discutido. Yo no sé si soy el primero que plantea eso a nivel público. Sí, notamos eso porque él no ha dicho directamente hasta el momento si tiene intención o no tiene intención, no ha dicho nada. Su gente ha estado propagando y ha estado... Lo cual siempre se puede interpretar como que es una iniciativa de sus séquitos, de sus seguidores, y que él no tiene responsabilidad en el asunto. Pero desde el momento en que él declara eso, quiere decir que él estuvo hasta ese momento contemplando la posibilidad de él plantear una reforma que lo habilite como posible candidato. Eso es un hecho nuevo. Pero también está claro que esa conversación del canciller norteamericano, precisamente en el momento en que se supone que se está llevando que casi se está llevando al Congreso una propuesta de reforma constitucional, cambia el panorama. Lo que se dice, y ustedes están mejor informados que uno en esas cosas, es que ante esta situación Palacio ha tenido que retirarse, y no se sabe todavía, hay un marco de incertidumbre. Bueno, la información que teníamos era que se iba a depositar el miércoles, no se hizo. No se hizo, pero no se hizo por la llamada Sí, no, hasta este momento no se sabía, pero todo el mundo colige que fue por eso. Exactamente. Luego se decía que bueno, que entonces se convocó la Cámara para el viernes y que el jueves podía ser en el Senado. Luego en el Senado, pues, no se hizo y todavía ha levantado más suposiciones y conjeturas el hecho de que Reinaldo en un momento se ausenta del Senado. Que parece que es evidente. Dicen que fue a Palacio y volvió otra vez. Exacto. Y no se presentó. Sí. Entonces todo eso ha hecho que mucha gente, pues, especule. Hay muchísimas versiones. Pero te decía que de alguna manera todo esto le ha dado un respiro a Leonel Fernández, que parecía acorralado. Sí y no. Yo digo frente a Danilo específicamente. A Danilo le da un respiro, pero ese respiro ha venido acompañado de un cambio del escenario, donde ahora terceros actores adquieren una importancia relativa. ¿Perdió la perspectiva, doctor Fernández, al no constituirse él? Yo creo quien encabezara el reclamo en la calle. Yo creo que fue un acierto de Luis Abinader convocar a una protesta pacífica, ordenada, como en efecto ocurrió. Sí.
y esto lo coloca a él como un líder que cumple con su palabra, porque lo planteó ante la amenaza de la reforma. Y lo había dicho antes que si se intentaba hacerlo, él iba a protestar. Y esto le ha dado el beneficio de facto de liderar la principal protesta que se ha hecho, porque esta fue la principal protesta, ante la posibilidad de una propuesta de reforma continuista de la Constitución. Y esto le da una fuerza a Abinader internamente, y externamente lo está proyectando como un líder que ya no es simplemente un jefe de grupo, sino que lo está proyectando como un potencial candidato de hecho, interesante que hubo grupos que no son del PRM. Y apoyaron. Como por ejemplo los muchachos de Bien Común estaban ahí. Estaban la gente del País que Queremos, que aunque no han dicho que ellos están apoyando a Abinader, pero sí asistieron. Y estaba la Alianza por la Democracia, estaba el Partido Revolucionario Socialdemócrata. E interesante, el que maneja redes, yo que no me muevo mucho en eso, anoche, por curiosidad, me puse a ver. Porque mi hija es una especialista. Entonces ella como me ayuda todos los muchachos a jóvenes. esta cosa. Y lo que notaba yo era que partidos que están cercanos al PRM, bueno, es natural que apoyaran. Pero partidos que no es que estén lejanos o estén cercanos, que se diferencian, que intentan expresar una diferencia significativa. Ante la propuesta de Luis, ellos se alinearon y vi cómo venían la lista cayendo y prácticamente todos. Hay figuras activistas que tienen importancia. Yo vi cómo se expresaban. Sí. Diciendo, yo no soy del PRM, pero entiendo que en este sentido, en este aspecto, Luis está en lo correcto. Entonces, eso abre un expediente nuevo, abre un escenario complementario a esto que venimos conversando, que no debe menospreciarse, y que por el contrario, a mí me parece que en esta coyuntura en que Danilo evidentemente ha tenido que recular, quien ha cosechado los principales beneficios en esta coyuntura inmediata, yo no sé si mañana esto cambia, pero en este momento en particular, a mí me parece que con mucha inteligencia Luis Abinader ha capitalizado mejor que los demás. Y que Leonel. Sin embargo, tampoco uno puede ser ciego. Está claro que eso le da también un respiro a Leonel Fernández. Eso me parece que es un hecho. Si uno se pone a ver escenarios, yo diría que estamos pasando de una situación en la que pensábamos que había un acorralamiento inevitable de Leonel. Estamos pasando a una situación donde Leonel puede negociar en términos más igualitarios con Danilo por la intervención de un tercer actor que obliga a reconsiderar el asunto. Primer tema. Si eso conduce a que Danilo Medina no pueda terciar, no pueda competir, internamente primero y luego nacionalmente si es que gana. Eso conduce a dos posibilidades. O que Danilo se tenga que avenir a una competencia interna sin él tener alternativas de competencia, y lo más probable es que gane Leonel Fernández. Y para impedir eso, si es que Danilo quiere impedirlo a como dé lugar, no habría otra alternativa más que generar o que dejar que se amplíe el conflicto en una situación en la que inevitablemente se plantea la salida de Leonel Fernández. Si es así, los escenarios posibles del lado del PLD son o Leonel Fernández, candidato, o Leonel Fernández también candidato, pero afuera. Que entonces dividiría el caudal del PLD. Y ahí se dividiría, entonces la competencia electoral sería entre tres.
Lo más probable, y sobre todo a partir de eventos como el de hoy, es que Luis Abinader sea el candidato, y eso implicaría, si se divide el PLD, el favorito, me parece claramente es el PRM. Sí. En ese cambio, en ese caso de tres partidos. Y en el caso de que tenga que ir Leonel, lo que se discutiría es si va a ser orgánico Danilo en el apoyo a ese candidato. O si prefiere mejor quedarse de brazos cruzados. Esa es la situación. Vamos a poner un puntito ahí porque me están pidiendo la primera pausa. Vamos a seguir porque hay muchas cosas interesantes. Vamos a la pausa primero. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Wilfredo Lozano, un reconocido académico, sociólogo y un reputado analista de los asuntos de la política, nos está ayudando a entender esta maraña nacional respecto a lo que está ocurriendo con el proyecto, aunque todavía no ha sido formalmente presentado ni nada, pero hay un proyecto político desde la gente que rodea al presidente y acaso desde la presidencia misma, para una reforma constitucional que posibilite que Danilo Medina sea candidato o postule por lo menos dentro del PLD primero con miras al 2020. Lo que ha ocurrido, la intervención del gobierno de Estados Unidos con la llamada del secretario de Estado Mike Pompeo a Danilo Medina, haciendo algunas advertencias, la gran movilización que lideró Luis Abinader este viernes en los alrededores del Congreso Nacional, un poco tomando la antorcha y subiendo a la cresta de la ola en estos momentos de la oposición a esa reforma. Eso lo catapulta como un líder del momento a Luis Abinader, más el papel que pueda jugar Leonel Fernández en adelante. Pero hay algo, si bien es cierto que es una señal fuerte la que ha enviado Estados Unidos, y quien conoce un poco el lenguaje diplomático no va a esperar que ellos digan no hagan. Claro. Solo hacen esas cosas cuando hay un gobierno que es antagónico. Se refieren de manera así totalmente negativa a un gobierno para ellos contrario como el de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Con los demás siempre dicen nos preocupa. Hay señales preocupantes, un poco el lenguaje de la diplomacia. Pero, sin embargo, algunos han observado lo siguiente. El canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado, que es quien dirige el PRD, un PRD disminuido, pero que es un emblema, y es el aliado más importante del gobierno de Danilo en lo político, hizo unas declaraciones el pasado miércoles. Esas declaraciones se hicieron a una hora en que ya se había producido la llamada de Pompeo a Danilo. Y siendo canciller, que es la segunda persona más importante en las relaciones exteriores, que se supone que dirige el presidente, tenía que tener información de esa llamada. No da que pensar el hecho de que si él de manera tan firme habló de ese apoyo a una repostulación de Danilo, no hay posibilidad de que en esa conversación en realidad no se produjera una señal o una oposición o una crítica tan severa a la posibilidad de una repostulación. Porque, digo yo, el gobierno no iba a permitir que su canciller se arriesgara a tomar una posición que no fuera bien vista en Washington. Mira, no se puede pensar que los Estados Unidos, por más acre que sea su actitud frente a, en este caso, a la posibilidad de reforma constitucional en la búsqueda del continuismo reeleccionista, por más duro que sea esa posición, los Estados Unidos nunca van a plantear de manera cruda. Sobre todo con un gobierno amigo. Sobre todo con un gobierno amigo entrecomillado. Ese es un aspecto. Pero el problema central es algo que ya no es solo coyuntural. Leonel Fernández abrió un nuevo estilo de relaciones internacionales del Estado. Abrió su relación con Cuba, amistó con Venezuela, se hizo miembro
de todas estas... Sí, todo eso cónclave de expresidente, etcétera, que a los Estados Unidos no le era muy grato. Sobre todo con la composición que tenía antes, porque eso ha cambiado en Sudamérica. Ha cambiado. Entonces, ese es un problema importante que está ahí. El otro problema es que cuando llega Danilo, él continúa en la primera fase con una relación muy cercana, con Lula sobre todo, con Venezuela, nunca se peleó con los bolivianos, ni con Nicaragua. Y esos países, salvo Brasil, en Brasil Lula quedó, sabemos lo que pasó. Pero en Venezuela el tema constitucional, en Bolivia el tema constitucional, en Nicaragua el tema constitucional ha sido un elemento importante del continuismo de esos regímenes. Sobre todo los arreglos que se han hecho para justificar o la reforma o la repostulación. O la repostulación. Y en consecuencia, para los Estados Unidos es muy preocupante que en términos de su esquema de política exterior, que la Constitución esté siendo manejada como un mecanismo. ¿Tú piensas entonces que a ellos les preocupa que se siga cierto patrón? Pero claro, y eso es muy... es decir, este problema de reformas constitucionales se ha convertido en un componente importante de las preocupaciones regionales de Estados Unidos frente a regímenes que algunos, bueno, que se llaman progresistas unos, que otros son más autoritarios que otros, pero todos quieren un continuismo y cada uno de esos estados tienen una posición crítica frente a Estados Unidos. No mantienen unas relaciones fluidas. Entonces, ahí hay un problema, y yo creo que la esencia del problema es esa. Y eso no tiene arreglo con ningún tipo de acuerdo puntual, etcétera. El asunto es la no reforma. Entonces, yo creo que la crítica norteamericana que está implícita en la conversación de Pompeo, está ahí clara, es muy decente y todo, pero está planteada. El lenguaje diplomático, pero todo el mundo sabe lo que quiere decir. No es una crítica porque le caiga mal Danilo. Es más, puede hasta que le caiga bien. El punto es una crítica orgánica, es una crítica que deriva de un punto de vista de política exterior norteamericano hacia la región y hacia cierto tipo de régimen. Y en el caso dominicano a ellos les preocupa una deriva de este país hacia ese tipo de posiciones. Entonces, yo creo que hay que tomar como algo más fuerte, más estable, más profunda, la posición norteamericana de rechazo a la posibilidad de la reforma constitucional. Ese punto. Lo del canciller. Mira, yo no le doy tanta importancia a eso. Lo que sí veo es que es posible, siempre hay la posibilidad de que el canciller, que está hablando en este caso no de un tema de política exterior, está hablando como líder de un partido aliado del gobierno. Él se refirió también a lo de Pompeo después. Pero lo está viendo, ¿tú entiendes? Yo diría que es un gesto de apoyo al partido aliado, de lealtad al gobierno al cual él forma parte. Pero yo también, así como te digo eso, no creo que él esté hablando ahí por instrucción del presidente en el sentido de una reacción que diga, miren, ustedes pueden decir lo que les parezca, pero yo voy a seguir persistiendo en esta intención. Me parece que no. No, pero yo no lo planteé así, sino que tal vez lo hablado entre Pompeo y Danilo no fue quizá tan duro como parece si uno colige que Miguel Vargas, canciller, estaba enterado y pese a estar enterado, dice eso, tomó esa posición pública. Yo pienso que tomar esa posición pública es más que otra cosa, un gesto de lealtad política. ¿Tú no lo vinculas una cosa con la otra? Bueno, evidentemente el canciller tiene que haber pensado en que esto podía apapachar, esto podría ayudar, aliviar un poco la cosa, evidentemente. Pero yo no creo. Lo importante aquí es que no creo que estuviera actuando bajo ninguna instrucción del presidente Medina. Simplemente él dijo lo que dijo, en el sentido que te acabo de expresar. A donde quiero ir es que la posición de Estados Unidos es una posición que tiene una raíz
de corte estratégico, que no simplemente involucra a la República Dominicana, es parte de una política más amplia, y en consecuencia no es una política que va a terminar mañana. Hay una cierta consistencia de la política. Bueno, si es así, entonces, Wilfredo, te planteo otra cuestión. Bien, a ellos les preocupa el modelo de continuismo que hay en la región. Evidente. Y que en la mayoría de los casos se ha dado en países que no tienen una relación fluida con ellos en estos momentos, que no se gustan, pese a que mantienen relaciones económicas. Por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo es, si tú revisas los numeritos, las estadísticas de Derek Kafta, a Nicaragua le ha ido muy bien con Estados Unidos. ¿Con Estados Unidos? Pero eso no quiere decir que se gusten. Claro. Para nada. Indudablemente. Igual que los gobiernos que había en El Salvador hasta estos momentos, que eran del Frente de Farabundo Martí, no se han gustado tanto con la administración norteamericana, ni con esta ni con la anterior. Sin embargo, a El Salvador en ese mercado le fue bien. Mejor que a nosotros. Sí, sí. Pero lo que no le gusta entonces es ese modelo de continuismo, tú dices, en que la Constitución es interpretada o se van al constitucional y dicen todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Bien, entonces, al parecer, si es así, no habría la misma malquerencia si finalmente el candidato del PLD es el expresidente Fernández. Mira, el problema más que económico es político. Con Fernández, con Leonel siempre ha habido problemas también. Ha habido problemas. O sea, el PLD tiene un problema con Estados Unidos. Sí, como partido hegemónico tiene un problema con los Estados Unidos, porque desde el PLD ha surgido un esquema de política exterior que posiblemente tú y yo estemos de acuerdo en muchos puntos de ese esquema. Pero esa no es la discusión. La discusión es que evidentemente en términos de la geopolítica regional, en otro contexto, ese devaneo de Leonel frente a estos gobiernos no hubiera significado mayor problema. Pero hoy sí significa a nivel... Pero igual Leonel un poco fue en ese aspecto multilateral, porque no. Si bien es cierto que él le daba sus piropos a Chávez, hasta se reunió con Fidel y también le lanzó sus piropos, también él tiene la versión extranjera de su fundación en Estados Unidos. Sí, pero no solo es invitado a universidades norteamericanas. Pero no solo fue un piropo, es decir, Chávez generó una política de apoyo por la vía del petróleo a la República Dominicana. Sí, no solo con nosotros, la diplomacia de Petrocaribe. Ese era un problema que tiene una repercusión importante para Estados Unidos. O sea, hay un problema planteado en la relación de Estados Unidos con la República Dominicana, mediado por un gobierno hegemónico que tiene esa posición. Eso me parece a mí que está ahí. Deshacer esa madeja va a tomar, no es que no se pueda deshacer, se puede deshacer, pero tomará tiempo. Y no creo que sea un problema que sea reducible a una coyuntura electoral como la que se está construyendo. Entonces, ahí hay un problema, un queso duro de roer. Sí. Este es un parmesano bueno de Italia. Bien, pero no estamos tampoco en los tiempos, y uno no lo ve, que Estados Unidos se vaya a embarcar en eso, ¿no? De meter tanto el brazo para evitar que cierto partido, cierto candidato pierda y otro gane. Yo lo que creo es que ahí intervienen, entonces, eso que tú estás diciendo es absolutamente verdadero. Y eso implica dos cosas más. Cómo el empresariado y los grupos de intereses de este país van a asimilar esa posición norteamericana. Es otra cosa. ¿Cómo leen ese mensaje de Washington? Ese es un problema importante. Eso tiene que ver con la complejidad de los intereses que unen a los empresarios con el poder político, la complejidad de esos intereses empresariales con intereses empresariales norteamericanos o más globales en su expresión local. Ahí hay una línea. La otra es la de que al fin y al cabo ningún gobierno cae solo. Aquí también la cosa depende mucho de la capacidad que tenga la oposición de organizarse, de generar músculos, de saber sacar provecho con inteligencia de esa situación y de lograr ganar
espacio de votos, de espacio de masas en la población. Si esa parte no ocurre, evidentemente, por más que Estados Unidos demuestra de inconformidad con lo que está ocurriendo en el país, pues no se va a fraguar. A propósito de eso, porque muchas veces, y no creo que ocurra solo en Estados Unidos ni aquí, pienso que en todos los países, una cosa es el informe que puede dar el servicio diplomático, a veces hasta el servicio de espionaje, de inteligencia, sobre una realidad determinada en un país, y otro es lo que de verdad ahí ocurre. Recientemente el presidente Trump se quejó, y él no se guarda nada, de que le habían pintado una realidad en Venezuela muy distinta. Le dijeron que eso caía en días, en horas quizás. Ah, sí. Y después dijo, ustedes me mintieron, siempre está firme ahí. Y le dio un boche a todo el mundo. Ajá. De igual manera, al presidente Obama le pintaron una realidad en los países árabes, como que todo era tan fácil, como que por Twitter los muchachos convocaran y venía un lío y la primavera, eso caía y venía un gobierno y todo estable. Y el lío que se ha armado ahí, después que quitaron y mataron a Gaddafi, Egipto más o menos, porque Egipto era otra situación, tenía más estabilidad. Y no es un país que tiene hostilidad con Israel, por ejemplo. Pero con los demás lo que ha pasado es un problema peor, después que hubo esas intervenciones. Entonces, con Venezuela dijo eso, se quejó Trump. Entonces, quizás lo que le estén diciendo de aquí no sea tan fiel a la realidad de verdad que tenemos, ¿no? Porque a veces ellos tienen una idea de una cosa y después es otra. Eso nos lleva a nosotros a un tema interesante. Esa observación tuya es aguda, porque nos lleva a nosotros a discutir un tema clásico de las ciencias sociales. Es decir, en términos de las relaciones internacionales, tendríamos que ver el asunto en varios planos. A diferencia de lo que pasa dentro de un Estado-nación, en que la política se decide en términos de los equilibrios de fuerza de grupos empresariales, religiosos, políticos, las relaciones en el sistema internacional inicialmente la deciden los intereses de los estados y las relaciones entre los estados. Leído en este caso el Estado como un sistema, como una gran organización, porque una cosa es el Estado leído como una gran institución y otra cosa es la idea del Estado como un cuerpo organizado, corporativo. Son dos cosas relativamente diferentes. No tenemos tiempo para discutir esa sutileza. Pero yo entiendo el matiz. Ahí hay un matiz. Ahora, eso nos lleva al punto de que si bien las relaciones entre los estados suponen un cierto tipo de reglas del juego, supone un juego de equilibrios de intereses donde en última instancia gana el fuerte, pero no gana siempre y no gana simplemente porque sea el más fuerte, sino porque tiene capacidad porque es el más fuerte, de generar consensos y finalmente imponer su dominio. Este es un tema importante porque nos lleva al tema que a ti te preocupa, y es el de que no es un chiste la idea de que en última instancia lo que pasa en las relaciones de un país como Estado-nación con el sistema, con el resto del mundo, tiene que ver con las especificidades de cada país. Claro. Y es ahí donde tú planteas que las cosas no son mecánicas. Exacto. Los Estados Unidos no imponen un interés mecánico, todo depende del juego de las fuerzas internas, es así. Si no, los regímenes duros a los que se le opone Estados Unidos no permanecerían. Para nada. Irán estaría liquidado hace rato. Y Venezuela. Y Venezuela. O sea, eso es cierto. Y eso nos lleva a un segundo tema al interno de la idea de que los equilibrios internos son un factor fundamental para entender la política incluso externa de un Estado. Y es el siguiente. Yo creo que cada día se le angosta más el espacio a Danilo para moverse en la idea de un propósito continuista de su gobierno. Pero eso no quiere decir que por eso el expediente está cerrado.
Ni que se le agotó toda la capacidad de negociación y rejuego. Y ahí juega un papel importante los actores económicos, los grupos de intereses locales, hasta los grupos cuyo poder es la ideología, la iglesia, los maestros, etcétera, pasando sobre todo por la capacidad e inteligencia de una oposición política eficaz. Y este es un punto fundamental que deposita en un hombre como Luis Abinader, que está emergiendo como el líder de la oposición, que deposita una gran responsabilidad. En la medida en que yo creo que a partir de ahora el liderazgo de Luis va a jugar un papel importante en esa ecuación que estamos discutiendo. Sería un poco ver, y eso lo vamos a ver en el segmento que viene, porque vamos a la pausa, si los liderazgos, sobre todo los de la oposición, así es, yo pienso que deben sentirse interpelados por los sectores sociales que tienen inquietudes sobre lo que está pasando, si saben responder a esa interpelación o a esas interpelaciones diversas. A eso voy. Pero me va a detallar eso cuando volvamos de esta pausa. Ok. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Wilfredo Lozano nos está ayudando a entender lo que está ocurriendo en nuestra sociedad en estos momentos, sobre todo en el ámbito político, pero que no se queda solo en lo político. Hay preocupación de sectores, de grandes agentes económicos. Ya esto va más allá de República Dominicana. Vimos la inquietud, la preocupación del gobierno de Estados Unidos. Entonces, todos poderes fácticos, grandes agentes económicos, sectores diversos de la sociedad ya sienten preocupaciones y esos sectores de alguna manera quieren interpelar al liderazgo. ¿Cuánto el liderazgo está entendiendo, descifrando esas señales, esas interpelaciones de esos diversos sectores? Bueno, la pregunta es muy amplia. Y nos podríamos pasar aquí mucho tiempo. Acuérdate que sí, hay que ir resumen. Pero el asunto es complicado, pero a mí me parece, podríamos atacar el asunto de esta manera. Hasta ayer, hasta el jueves, digamos, pensábamos que los Estados Unidos no eran tan beligerantes en el asunto. Que no estaban tan pendientes. Tan pendientes del asunto. Pero sí lo están. Eso lo que nos lleva es a pensar que, puedo casi afirmarlo, que lo que dijo Pompeo ahora está apoyado en posiblemente muchas otras acciones no públicas. Que no han trascendido. Que no han trascendido. No solamente en el espacio de gobierno, sino de las relaciones de Estados Unidos con el empresariado, con la iglesia, con el liderazgo político. Es decir, lo que dice Pompeo, visto así, es la expresión de un esquema de política más amplio hacia la República Dominicana. Ese es un punto que me parece importante. Posiblemente, evidentemente el gobierno sabía todo eso y lo seguirá sabiendo. Lo que quizás no aquilató fue la trascendencia de esas relaciones. Eso nos lleva a un punto. ¿Hasta qué punto esa opinión de los Estados Unidos puede influenciar o no en la capacidad de cambio que tenga el liderazgo en sus relaciones con el Estado y específicamente con el gobierno? Y de nuevo establezco la diferencia. La organización gubernamental no es lo mismo que el Estado. El Estado como estructura. Como estructura. Entonces, en la medida en que la oposición saque ventaja de esa diferencia, en la medida en que la oposición sepa venderle al empresariado, a la iglesia, un discurso frente al cual el empresariado se sienta seguro, se sienta que sus intereses no están cuestionados, e incluso pueda llegar a creer que es más racional y asegura más sus intereses lo que dice la oposición que lo que está haciendo el gobierno, bueno, pues el gobierno se ve restringido en su posibilidad de aplicar su estrategia continuista. Esto tiene que ser, esto será el resultado, esto solo lo vamos a ver en el tiempo.
Y evidentemente un liderazgo opositor alternativo tiene que entender todo eso. En una palabra, un liderazgo alternativo como el de Luis, que está comenzando a ganar hegemonía, que está comenzando a ganar simpatía generalizada, tiene una ardua tarea por delante y apenas ha comenzado. Si logras avanzar en ese terreno, puede cuestionar la estabilidad de ese poder. Porque tiene que pensar que en un país tan vertical como este, tan presidencialista, por más que se acorrale al presidente, el presidente es el presidente. Entonces ese es un reto importante que tiene la oposición en sus diversos componentes. Como también tienen que entender los partidos más chicos, que tienen que buscar un mecanismo razonable, realista, de apoyar una alternativa de este tipo. Y evidentemente un hombre como Luis, en la medida en que su liderazgo se afirma, tendrá también que tener la capacidad para integrar el más diverso grupo de actores aliados. Es compleja la situación. Yo no creo que la solución esté ahí resuelta del continuismo o la salida de Danilo. Ahora sí, esto va a depender mucho de lo que los griegos llamaban la política. Y entonces algo importante, de la imaginación, de la capacidad de los actores de generar intervenciones en la vida pública que convenzan al mayor número de gente de que lo que está Yo creo que Luis tiene una parte ganada de antemano. ¿Tú sabes cuál es? Está claro que la clase dominante, para decirlo de esa manera, y aquí podemos decir los grandes empresarios, la gente que son los grandes agentes económicos, lo que te compran es, si tú eres candidato, son dos cosas. Por un lado la estabilidad y otra la certidumbre. Esa la tiene Luis. Porque él es empresario y viene de una familia, ahí no hay problema. Sí. Ahora, quizá la otra parte es cómo él encanta con su propuesta al elector común. Común, que sea gente de clase media desencantada del PLD o sea la gente de los estratos más bajos que no ve muchas veces posibilidad de cambio y se conforma con lo que le dan. Ahora que tú dices eso, estamos desorganizando un poco el orden que hasta ahora hemos venido siguiendo. Es para que no seamos tan académicos al final. Sí. No, que hemos mantenido los dos. Yo he insistido mucho que este país necesita una gran reforma institucional en el Estado y que eso solo lo puede hacer un liderazgo de centro que genere confianza en quienes tienen las bases del poder material, que social. No le quite el sueño a la gente de mayor poder económico. Exactamente. Entonces yo creo que Luis tiene las cualidades y tiene las convicciones que le pueden que le pueden permitir encarnar como agente de cambio esa necesidad. Yo he dicho, este país necesita un liderazgo de centro liberal, un hombre, una personalidad de centro que tenga sensibilidad desde el punto de vista de los derechos. Y yo estoy convencido de que Luis es una persona que tiene convicciones democráticas. No es un radical, y qué bueno que no sea un radical, ¿no? Porque si fuera un radical, en esta coyuntura no pudiera ser alternativa como presidente. Pero a su vez es un hombre de firmes convicciones morales, y lo ha probado en la defensa de ideas y valores que en otro contexto cualquier político tradicional se callaría. Entonces yo creo que este punto está bastante avanzado en el caso de Luis. El punto es traducir eso a un discurso que sea capaz de encantar a la clase media en primer lugar. Luis tiene que ganarse a la clase media y ha crecido no por lo que la gente cree, a mi manera de ver, porque se ha ganado a los más pobres como primera avanzada. Se ha ganado a la clase media, se está ganando a la clase media.
Y creo más que solo en la medida en que tenga capacidad de ganar a la clase media y crezca en la clase media, como creo que lo está haciendo, se abren las posibilidades para que Luis pueda ganar a los más pobres y no al revés. Bueno, desde la clase media conquistar a los desposeídos. Sí, me parece que es un requisito. ¿Cómo se da eso en la práctica? Creo por varias razones. La clase media es quien controla el acceso a los medios desde el punto de vista de la cultura. Es decir, porque la clase media es la que tuitea, es la que controla las redes, es la que lee los periódicos, es la que tiene televisores y tiene el tiempo para ver el televisor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la clase media es el agente político dinámico, aunque el votante siga siendo en su mayoría de escasos recursos. Primer punto. En segundo lugar, para poder ganar a los pobres hay que tener la capacidad de generar un discurso que le venda a los pobres seguridad. Es decir, que el bono luz, el bono qué sé yo qué, no se sientan que se lo van a quitar. Que tienen, no lo va a perder. Que no lo va a perder. Pero eso requiere no solamente de un discurso hueco que diga, mira, no te vamos a quitar nada, al contrario, te vamos a dar más. Requiere de un entorno de cultura que genera confianza, y eso no está en solo dialogar con los pobres. Tiene que ganarse a la clase media. Es un asunto complejo y fascinante. Y yo creo que Luis está creciendo en la clase media. ¿Y qué tanto él está consciente de eso? Eso no lo sé yo, hay que preguntárselo. A sus asesores. Invítalo. Tengo pendiente eso. Invítalo aquí. Pero eso es un tema complejo, sí. Y fascinante a mi manera de ver. Yo estoy convencido de que el eje del asunto está en la clase media. Voy más lejos. Estoy diciendo cosas muy fuertes. El PLD fue hegemónico en el sentido en que las masas lo siguieron hasta el otro día. Ya no siguen las masas al PLD. Eso independientemente de que el PLD siga controlando grandes sectores de masa. Son dos cosas distintas. Claro, una cosa es el encanto hasta inocente y otra es que la persona esté de alguna manera cooptada. Que es distinto. El PLD logró venderle a la clase media la idea de que ellos eran la solución para sus problemas de cambio y modernización. Y el problema del PLD hoy es que ha perdido el encantamiento que tenía el PLD sobre la clase media. Yo creo que lo ha perdido con todos los sectores. Tiene una relación en que hay intereses puros y duros. Sí, pero a donde te voy es que se le comenzó a derrumbar todo desde el momento en que la clase media orgánicamente comenzó a descreer de ese partido. Yo no creo que ellos entiendan bien lo que esto significa, porque me parece que ellos están aferrados a un discurso prebendalista, clientelista y populista, que cree que dándole su programa de beneficencia a 2 millones de gente, eso le da el poder. En parte le permite permanecer en el poder, pero eso ya es de entrada una solución perdedora en el mediano y largo plazo. Entonces es un problema importante que yo creo que en el PLD no se está muy claro. Interesante que hayamos pasado así, medio caótico, y sí, que sí, ya no estemos solamente hablando de Danilo, ni de Leonel solo, sino del PLD, porque yo creo que es una parte quizá que la oposición no debe perderse. Tiene que tener los escenarios, los plan A y B, para quien sea el candidato, porque finalmente a esa estructura poderosa que tiene ya muchos años en el poder, que ha acumulado mucho poder, muchos recursos, que se llama PLD. Yo oí el discurso de Luis con mucho interés, el de esta mañana, y Luis hablaba con mucha claridad de que hay una relación orgánica entre una y otro líder, que los hace corresponsables. Él dijo que nadie se llama engaño. O sea, sí, eso me parece que, y he oído varios discursos de Luis
donde él insiste en esta idea y creo que es una idea correcta. Porque desde el litoral PLDista, en esa parte ellos no están perdidos. Ellos dicen claramente, señores, no, hay que mantener la unidad, porque sea como sea, tenemos que mantenernos en el poder. Ah, no, claro. Ellos están claros en eso. Claro, es un aparato corporativo. Exacto. Muy fuerte, y ese sentido de cuerpo, en realidad, ellos no lo han perdido. Así es, ¿no? Y es parte de su poder, es parte de la fórmula del éxito de ellos permanecer ahí. El comité político opera como una corporación. No porque simplemente tengan intereses financieros, es que operan como un cuerpo monolítico y gran parte de la gravedad de esta crisis que tiene el PLD es que esa capacidad monolítica del comité político que le permitía en un momento determinado llamar al orden a los dos, a Danilo y a Leonel y a otros. Exacto. La están perdiendo desde el momento en que el comité político se alineó. Sí, obviamente hay dos bandos claramente definidos. Sí. Bueno, muchas gracias, Wilfredo. Yo creo que entendemos un poco mejor. ¿Tú crees? Yo tengo la esperanza. Sí, entendemos, yo creo que la gente entiende un poco mejor lo que está pasando. Vamos a ver cómo vienen los acontecimientos. Más adelante te invito de nuevo. Tú sabes, a tus órdenes siempre me encanta venir aquí. Gracias. Porque además me brindan café de entrada. Desde que yo entro ahí me brindan un cafecito. Eso es importante. Muchas gracias. A ustedes también, Gracias. amigas y amigos. Gracias y no se vayan, que hay más siempre en Acento TV.